Hoy entrevisto en el canal a David Ibáñez. David y su equipo han creado un producto que se llama Link 360. Un producto que si publicas constantemente en LinkedIn, seguro que te puede ayudar. Si no tienes tiempo para realizar esos posts, si estás trabajando todo el día y publicar constantemente en LinkedIn llega a ser un problema, este producto seguro que te va a ayudar. Y aquí David cuenta cómo lo han desarrollado y cómo está ayudando y ese crecimiento tan rápido que están obteniendo. Así que bueno, al final del vídeo contaré mi propia experiencia porque David me ha dado acceso a utilizarlo y con unos resultados que bueno, lo pondré para que simplemente veáis cómo está sucediendo. Así que bueno, no me enrollo más y vamos al lío. Buenos días, David. ¿Cómo estás, tío? Buenas, Tony, muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, con muchas ganas de hablar contigo, tío, porque además, bueno, ahora contarás un poquito todo este proceso de crear este SaaS tan potente que, bueno, en un tiempo récord os está dando muy buenos resultados. Pero mira, David, la primera pregunta va sobre todo porque tú con 23 años, es decir, ¿cómo has lanzado este SaaS que se ha vuelto viral en una semana? ¿Cuál fue el proceso que lo ha hecho posible, tío, tan rápido? El proceso que lo ha hecho posible al final es una idea que ya venía de hace tiempo, ¿vale, Tony? Y al Mm. final es algo que veía demanda en el mercado porque muchos clientes veían que, bueno, había tenido un crecimiento rápido, ¿no? En LinkedIn, digamos, Hostia. y sobre todo la gente me venía preguntando que cómo lo había hecho, tal. Yo también iba diciendo que usaba varios sistemas de IA. Entonces empezamos a ofrecerlo un poquito así como más servicio, como soluciones independientes, ¿no? Pero vi al final que eso no era escalable y decidimos que la mejor forma de que todo el mundo pudiera acceder a ello y beneficiarse de ello era productizarlo, ¿no? Y hacer un SaaS. Entonces la idea salió de ahí y al final la ejecución fue bastante rápida. En menos de 2 meses ya teníamos, bueno, con nuestro equipo de desarrollo y tal, ya MVPs hechos, clientes nuestros internos lo estaban probando y cuando validamos ya que era un MVP bastante potente, ¿no? Ya lo lanzamos al mercado y la verdad que ha sido brutal. Hostia, mira, esa parte me parece muy interesante porque tú tenías un crecimiento bastante bestia, se habían fijado en ti, te habían preguntado, ¿no? De decir, oye, tío, ¿qué has hecho tal? ¿No? Y te preguntaron, oye, ¿me puedes hacer esto? ¿No? Es decir, ¿me puedes ayudar? Y tú empezaste así, Claro, ¿no? Ofreciendo claro. ese tipo de servicio. Eso es, o sea, yo principalmente me dedico a la IA, ¿vale? Entonces yo para mi crecimiento y tal, al final tengo un negocio, ¿sabes? No puedo estar pendiente siempre de marca personal, creación de contenido y tal. Entonces lo que hice fue sistematizar todo eso al máximo, eso sí, sin que perdiera mi tono, yo también estando ahí, pero obviamente sin dedicarle el 100% de mi energía, que es algo completamente normal para alguien que gestiona un negocio, ¿no? Y equipo y tal. Pero sí, fuimos haciéndolo así, con soluciones, funcionaba bastante bien, se lo implementamos a varios clientes y obviamente estaban muy contentos, buenos resultados. Y al final lo que queríamos es que todo el mundo se pueda beneficiar de ello, ¿no? Y a nosotros no nos daba a nivel de alcance, imagínate, poder implementar esto a más de 100 personas, que son las que ya han entrado en el SaaS, ¿no? A nivel de servicio sería imposible, casi necesitaríamos un montón de equipo y mucho más tiempo. Entonces, lo mejor era paquetizarlo y venderlo más a nivel escala, ¿no? Para que el máximo número de personas se pueda aprovechar de ello. Oh, joder, qué bueno, tío. Y David, hasta este punto que estás ahora, es decir, ¿cómo empiezas tú? Porque yo sé que tú tienes 23 años, pero ¿cuánto tiempo llevas, además, en este tiempo, dentro del mundo del desarrollo de herramientas de IA? Pero además, ¿qué has hecho antes? ¿Cuál es tu background hasta llegar hasta aquí? Sí, pues mira, yo así digamos en sector online y sector digital, pues hará unos 2 años o sí, más o menos dos y algo ahora mismo. Y yo empecé sobre todo en parte de ventas, marketing, que era realmente lo que me despertaba interés desde un principio, ¿no? Yo, bueno, antes de eso, pues lo típico, ¿no? Trabajos totalmente normales, supermercados, fábricas o cosas de estas típicas que ha hecho todo el mundo, ¿no?
Y a partir de ahí yo descubrí el mundo de las ventas online y fue donde me empecé a interesar por todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque era el típico modelo de negocio que no era como los demás, ¿no? Que tenéis que mucho capital de inversión al principio y tal, ¿no? A mí lo que me gustaba era que lo único que debía invertir al principio era mi tiempo y, bueno, el tiempo en formarme y a obtener conocimiento. En ventas y todo ese sector estuve más o menos unos 8 o 9 meses, casi, bueno, incluso un poquito más, ¿no? Casi el año. Y a partir de ahí yo estaba con varios clientes, infoproductores bastante grandes en su equipo de venta y tal. Y pasó algo que yo me quedé con un amigo, ¿no? Que le iba en ese momento un poco regular, ¿no? En el negocio y al final me quedé yo solo porque era el que más ventas hacía. Entonces, a partir de ahí yo me empecé a interesar mucho en la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque me quedé yo solo y yo también quería seguir manteniendo un poco ese estándar, ¿no? Que yo ya venía de antes. Y yo me di cuenta que debía automatizar cosas, tanto Hostia, seguimientos, CRMs, cosas así para hacerme la vida un poco más fácil y yo poder centrarme solo en vender. A partir de ahí, en esa época era mayo del 24, abril, mayo del 24, o sea, parece que hace muchísimo, pero en un año han cambiado un montón las cosas, ¿no? Yo me empecé a interesar muchísimo por la IA y aquí no había nadie que enseñara, o sea, había nada, dos, tres contados y era lo típico, te enseñaban cuatro prompts y cositas de estas con ChatGPT, pero nada en profundidad, ¿no? Y a partir de ahí yo me empecé a formar en el mercado anglosajón, que ya había más cosas, ¿no? Y la gente conocía un poco más herramientas como Make, N8N, Zapier, Relevance, cositas así. Y a partir de ahí fue cuando yo vi el potencial, porque en ese primer mes, cuando yo estaba implementando todas esas herramientas, claro, veníamos de ser tres en el equipo. Cuando me quedé yo solo implementando IA, incluso subimos la facturación, hostia, ¿sabes? Y mi amigo, que era en ese entonces, pues mi cliente también, ¿no? Con el que yo trabajaba y tal, me dijo, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Porque has tocado una tecla que no había tocado antes. hostia, qué Entonces, bueno. claro, sí, yo le empecé también a explicar, ¿sabes? Lo que estaba haciendo, porque yo me lo había quedado como para mí, ¿no? Sistemas míos internos, todo conectado y tal. Se lo empecé a enseñar y me dijo, hostia, pues vamos a aplicarlo también en atención al alumno, ¿no? En más cositas y más apartados de la empresa al final. Y ahí yo ya vi que esto tenía potencial y fue cuando vi todo el potencial que tenía, cada vez se hablaba más de ella aquí y me empecé a enfocar en ello al 100%. Empezar a conseguir clientes y tal. Y cuando me abrí LinkedIn también, pues al principio como todos, ¿no? No tenía mucha idea de cómo funcionaba porque es una plataforma, no es la típica plataforma mainstream, ¿no? Sino una red más profesional. Y fue también lo que me llamó la atención. Y a partir de ahí, pues nada, abrirme LinkedIn tal y ir subiendo contenido, creciendo el perfil. La verdad que pegó un boom bastante rápido a los 5 o 6 meses de estar en la red Hostia, qué y ahí bueno. ya fue rodado, más clientes, más equipo y fue viniendo todo un poco también solo. Sí, o sea que una vez abierto LinkedIn, es decir, ya te empezaron a entrar clientes por ahí, por esa red, ¿verdad? Sí, 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 o sea, hasta yo tenía nada, 300 contactos igual, pero claro, como era algo tan nuevo de lo que la gente no hablaba, ya sorprendía, ¿sabes? Entonces yo también ya me empecé también a formar en LinkedIn, ¿no? Y cómo comunicar en esa red, cómo hacerte visible, ¿no? Y conseguir esa fórmula. Y cuando lo empecé a aplicar fue brutal. Qué bueno. Mira, yo me uní en LinkedIn en julio del 24 y eso estuve hasta septiembre o así. Y a finales de septiembre hice un post que me pegó unas 60.000 o 70.000 impresiones. Hostia, Y de ese post igual me vinieron 7 8 clientes, ¿sabes? Que claro, yo tuve que meter equipo de una porque si no, no daba abasto. hostia. ¿Y ahora cuántos sois en el equipo? Ahora en el equipo, entre colaboradores también y tal, más externos, pero que están enfocados en proyectos Mm. nuestros, 6. O sea, Joder, tío, bastante pues guay. enhorabuena, tío. Además, Gracias. si no, a ver, enhorabuena porque además ha sido súper rápido y, oye, no tiene que ser nada fácil empezar a gestionar todo ese, ¿no? De repente un volumen de clientes que además le tienes que dar un servicio bueno para que se Claro, queden y claro, luego el sí, boca a sí. boca. Ostras, ostras, qué guapo. Sí, sí. A ver, no todo fue así, ¿sabes? Desde el principio, pero obviamente al principio, pues, Mm, habían servicios que igual dejaban un sabor de boca regular, ¿no? Porque es normal, al final un sector muy nuevo, muchas cosas. ya. Pero bueno, esto también con el tiempo se va aprendiendo y se va viendo qué es lo que se puede hacer y lo que no, porque Mm, es un sector en el que la gente le dice sí ya y se cree que tú puedes llegar a la NASA gracias a eso, ¿sabes? Y al final no, o sea, se pueden hacer muchas cosas, pero hay que tener los pies en la tierra, ¿no? Y ver las posibilidades que hay.
Sí, no, y luego, por ejemplo, profesionales como tú, que al final siempre les saben transmitir al cliente, pues, ¿no? Me imagino que gracias a ese aprendizaje en ventas de hacerle ver realmente hasta dónde podemos llegar y ver qué es lo que necesita. Sí, totalmente, totalmente. Y al final, al principio, nosotros lo que hacíamos era muy desarrollo personalizado. ¿Por qué? Porque era algo que estaba tan verde el sector que, claro, aunque yo subiera algo enfocado, imagínate, en agencias de marketing, me venían consultores, gente de inmobiliarias, gente Ya. que eran CTOs de empresas, ¿sabes? Entonces venía mucha gente. ¿Por qué? Porque era de los únicos que estaba subiendo contenido, sobre todo los vídeos de demostraciones de automatizaciones y tal. Entonces venía mucha gente porque como era el único, aunque fuera para otro sector, me decía, oye, esto se podría adaptar a esto que hago, que es parecido, tal. Entonces llamaba la atención de muchos sectores, ¿no? Y estábamos al principio un poco más generalistas, ya te digo, porque como había más demanda que oferta, pues así fueron las cosas. Pero cada vez nos fuimos ennichando más, sobre todo en consultores B2B, y ahora mismo estamos en eso. Ujú. Por ejemplo, lo que es el SaaS que vosotros estáis ofreciendo como producto, que es Linked 360. ¿Cuánto tiempo? Porque me has dicho 2 meses recientemente, ¿no? Ha sido este mes de agosto, si no me equivoco, David, cuando lo Sí, habéis sí, sí, lanzado. ha sido segunda semana de agosto, más o Vale, o menos. sea, más o menos mayo, junio, empezasteis con el proceso. ¿Y cómo lo habéis hecho tan rápido? Es decir, ¿porque ya teníais una estructura más o menos montada O o...? sea, no, algo teníamos, ¿sabes? Por los sistemas que ya hay creados, Mm, ¿sabes? Entonces, al final ha sido aplicar eso y sistematizarlo para poder añadirlo a un SaaS. mm, ¿Sabes? Más o menos los sistemas, claro, como ya los estamos vendiendo como servicio, eso es lo que nos ha permitido al final que, o sea, ha sido mucho más que eso, pero para que se entienda, meterle un frontend y empezar a venderlo, ¿sabes? Pero por detrás ha habido mucha más adaptación, ya. solución de problemas, obviamente ahora no es perfecto, ¿sabes? Hay muchas cosas que mejorar, pero seguimos trabajando en ello. Pero sí, sí, la verdad que ha tenido muy buen recibimiento y está funcionando bastante bien y los usuarios muy contentos, Mm, están teniendo más impresiones de lo normal en sus publicaciones. muy Entonces se bien. nota el trabajo ahí. Sí, no, yo además yo lo he probado, o sea, y se notan los posts que son muy, ¿sabes? Son muy buenos con la expectativa que yo tenía, te he de decir. Porque la verdad, una de las cosas que cuando yo vi la primera vez, y te lo comenté, pensaba, digo, hostia, ¿qué tendrá esto de diferente que no lo puede hacer a lo mejor un GPT, ¿vale? Al final, un GPT personalizado en el cual tú le digas la forma que quieres de hablar, de cómo, de todo el contexto de tu negocio para que lo haga como tú. Pero habéis dado con algo muy bueno, porque ¿cuánto crecisteis en una semana? La primera semana entraron unos ciento y pico, o sea, ahora mismo hay 180 y algo usuarios y Joder, llevamos enhorabuena. como 2 semanas y medio así. Sí, sí, bastante, bastante guay, la verdad. La primera semana, o sea, fue un boom increíble. Y mira que en agosto, gente de vacaciones, o sea, teníamos expectativas bajas, la verdad, pero queríamos sacarlo ya para recibir feedback lo antes posible. Y en menos de una semana ya habíamos llegado a los 100 usuarios. O sea, nada, pasaron 3 4 días y ya éramos más de 100. O sea, qué brutal. Sí, joder, enhorabuena. Yo cuando escucho este tipo de historias, tío, además, joder, me alegro porque además os habéis apoyado para hacerlo en herramientas de inteligencia artificial de vibe coding, ¿verdad? Sí, o sea, obviamente aquí lo que buscábamos era, a ver, sacar algo bueno, ¿sabes? Pero sin que nos costara un riñón, ¿sabes? Al final yo me formé un poquito también en cuanto al lanzamiento de SaaS, sector americano y Hostia, qué tal, bueno. y veía que lo que mejor funciona al final es hacer un building public, ¿sabes? Hay mucha gente que, yo qué sé, crea una herramienta perfecta, tal, y luego la saca al mercado y claro, le ha costado igual 40.000 euros desarrollarlo todo y hacerlo todo perfecto y cuando lo lanzan, como no han hecho un building public, la gente no sabe exactamente qué es, no saben nada, claro, hace falta mucha más inversión encima luego en marketing, en outreach para vender más. Nosotros lo que hicimos fue hacer un building public, ¿sabes? Aprovechamos que mi socio y yo ya teníamos una audiencia importante en LinkedIn y obviamente es una herramienta para LinkedIn, Ujú. entonces apoyándonos en eso, pues la gente ya sabía lo que era y ya sabía más o menos cómo
funcionaba, yo iba enseñando un poco la interfaz, cositas que podría hacer, ¿no? Funcionalidades futuras que vamos a añadir y eso hace que la gente pues confíe mucho más, ¿no? Y al Ajá. final, haciendo eso, también lo que hemos podido lograr, aquí, bueno, puede haber gente que le guste y gente que no, no hemos sacado prueba gratuita, ¿pero por qué? Porque hemos sacado unos precios de lanzamiento que son ridículos y al final te hemos puesto, son ilimitado todo, o sea, tienes post ilimitados, Mm. puedes hacer lo que tú quieras, o sea, lo tienes todo ilimitado, ¿sabes? No hay límite. Al final, este precio lo hemos puesto para los beta testers, digamos, para los early users, y al final esta gente es la que va a construir realmente LinkedIn 360. Porque sí, ya tenemos un MVP, pero ahora queremos saber pues cuál es la prioridad del usuario, ¿no? Pues yo qué sé, generar imágenes o carruseles o cualquier cosa de estas. Entonces vamos a saber por dónde tirar y qué es exactamente lo que necesita el mercado. Ya lo intuimos, ¿no? Porque al final también como usuarios de LinkedIn sabemos lo que Lo que más tiempo funciona. conlleva, Mm. claro, y lo que va a funcionar bien, pero bueno, siempre está bien que el usuario pueda decidir y formar parte de esto, que es lo que queríamos. Hostia, pues me ha parecido muy interesante esta parte del proceso, porque la habéis ido, es decir, cada proceso que ibais creando lo ibais comentando y para recibir feedback. Hostia, muy, muy bueno. ¿Puedes comentar eso un poquito más desarrollado? Porque me parece muy Sí, o interesante sea, para alguien que tenga una idea. Oye, antes claro. de, oye, estás creando un MVP, es decir, un producto mínimo viable, pero justamente que la gente te vaya dando feedback a la hora de desarrollarlo. Hostia, muy interesante, David. O sea, es fundamental eso, porque al final tú tienes una visión y tú tienes una idea, ¿sabes? Pero no te tiene que gustar a ti, le tiene que buscar al público y a los usuarios, ¿no? Y les tiene que ser útil, sobre todo, solucionar un problema. Entonces, claro, yo pues puedo tener una idea, pero porque estoy en LinkedIn hace tiempo y tal. Pero hay mucha gente que sí que he visto, y sobre todo estando en comunidades de SaaS y tal, que se centra en hacer un producto muy, 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 muy bueno y luego, claro, lo tienen y no saben ni cómo moverlo, ni cómo venderlo, la gente no tiene ni idea de qué es eso, no entiende cómo les puede ayudar, etcétera. Entonces, haciéndolo así, paso a paso, yo no desde el día uno ya teníamos un poco las bases, pero igual 3 o 4 semanas antes ya me puse y empecé a subir contenido en LinkedIn, ¿no? Pues día uno desarrollando LinkedIn 360, pues enseñaba el código fuente un poco, tal, lo que estábamos haciendo, el paso a paso, ¿no? Cada 2, 3 días iba subiendo una actualización, también por newsletter y por Twitter, Hostia, que vi que funcionaba bastante, me funcionó guay, pero sobre todo, al final es como todo, ¿no? Si tú vendes crecimiento de LinkedIn en LinkedIn, lo peta. Si tú vendes algo de Instagram en Instagram, lo peta. ¿Sabes? Entonces nos centramos en esta red, en LinkedIn, y fuimos diciendo el paso a paso, ¿no? Oye, ¿qué os parece? Tal, a ver los comentarios que tenía. La gente pues estaba ansiosa ya por probarlo, nos decía cuándo sale, tal, no sé hostia. qué, al final nos retrasamos un poco al final por un par de problemas de última hora, siempre pasa. Y claro, había gente diciendo, como ya habíamos anunciado que lo íbamos a soltar esa semana, la gente ya estaba escribiéndonos por email, por LinkedIn, preguntando que, oye, ¿cuándo sale? Quiero probarlo, tal, tal y había ya pues un FOMO, ¿no? Porque ya habían visto todo lo que se podía hacer con ello, pero aún no tenían acceso. Pero la gente estaba ansiosa por entrar, por probarlo, por aplicarlo, y eso fue también lo que creó esa demanda y yo creo que por eso llegó ese pico de ventas tan alto, ¿sabes? Independientemente de que yo tuviera bastantes seguidores, si no lo hubiera hecho así, no creo que hubiera entrado tanta gente de golpe. Ostras, ¿estaba dentro del plan esta forma de realizarlo? ¿O también ha sido un poco de viendo pues los mejores posts, que cómo funcionaban? ¿Sabes? Es decir, yo me imagino que, oye, tenemos este plan, vamos a ver cómo lo vamos ejecutando y lo vamos cambiando. ¿O ha sido todo al final a piñón y luego sacar resultados? Ha sido una mezcla de los dos, Mm. ¿sabes? Porque al final, o sea, yo ya tenía muchas cosas validadas de antes y al final yo todo esto lo estoy aplicando con mi contenido y a la vista está, ¿no? O sea, hay gente que lleva igual 10 años aquí, no tiene ni una audiencia grande ni le ve mucha gente. Al final esto es como nuestro escaparate, ¿no? Es como una tienda, pues la gente que ve tus publicaciones y tal es como tu escaparate y la gente que tú atraes a tu negocio. Entonces, yo ya lo tenía muy validado, o sea, pues con 800.000 impresiones, 200.000, y no los típicos de comenta la palabra tal, ¿sabes? Esos obviamente van a funcionar porque el algoritmo detecta que hay mucha gente. Sí que hay algunos así, yo regalando pues algo de valor, ¿sabes? No pasa aquí que no te puede servir, pues yo qué sé, yo te regalo prompts que yo uso, te regalo herramientas de IA, cosas que te pueden servir y son fáciles de entender y de aplicar.
pero sobre todo o sea, hay posts que son totalmente normales, que no tienen ningún CTA ni tienen nada, es valor puro. Y ha funcionado por eso, por tener una buena estructura y por todo el planteamiento que Hostia, teníamos. Entonces, hostia, sí. el entrenamiento fue, fue más o menos, ya sabíamos un poco cómo teníamos que hacerlo. Y luego, nada, yo pues viendo estos temas que te digo, ¿no? Que un poquito de formación básica de cómo lanzar un SaaS y tal, yo vi que la mejor opción era hacer eso. Luego, obviamente, íbamos un poquito improvisando también en base a lo que íbamos viendo, pero teníamos ya unas directrices de qué hacer en cada momento, cuándo soltar esto, cuándo anunciar el lanzamiento y todo eso. Hostia, y ahora, ¿cómo lo estáis llevando esa parte de agencia, ¿no? De ofrecer servicios a vuestros clientes y luego esta otra parte, es decir, ¿se compatibiliza bien? Sí, o sea, la parte al final de servicios la tengo un poquito más, o sea, obviamente estoy pendiente, ¿sabes? Pero la tengo un poquito más delegada, ¿no? Con Hostia, perfiles más técnicos que ya saben cómo la forma de ejecutar, ¿no? Yo me encargo sobre todo de hablar con clientes, ver un poquito qué quieren seguir haciendo. Lo bueno que estamos teniendo casi todos los clientes que son más a largo plazo, no la típica gente que ve la moda de la IA y quiere hacer un chatbot que no le servirá para nada, ¿sabes? Solo porque su competencia lo tiene. O sea, son clientes que tienen muchas cosas por hacer, que tienen muchos departamentos, son empresas grandes que ya facturan más de 20, 30, 40 millones y al final, pues, nos estamos centrando en eso. Y luego, por la parte del SaaS, ahora sí que estamos metiéndole más foco, sobre todo para actuar rápido y este Q4, pues, dejarlo ya listo y que sea perfecto. Y bueno, al final de la entrevista, si quieres, te contaré algo que pasó justo ayer, que cuando ole. hablamos tú y yo no te lo puedo contar, pero es en relación al SaaS y yo creo que te gustará y bueno, lo doy aquí en exclusiva para ti. Ole, 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 ole. Esto luego va para short, ¿eh? Eso es, eso Hostia, es. y David, una pregunta. Tú ahora mismo, por ejemplo, sí que es verdad que tienes un perfil en LinkedIn comentando todo lo que son herramientas de inteligencia artificial, sobre todo, y vinculándolo ahora a una marca en LinkedIn. ¿Cómo ves el hecho? Porque hay muchas personas, a ver, muchas, hay gente que ha contactado conmigo un poco preguntándome, oye, ¿cómo buscar los primeros clientes y tal? Y yo le digo, mira, lo mejor que puedes hacer al final es ir a un sector, siempre en base a mi experiencia, un sector si puede ser que conozcas muy bien, ¿vale? Porque conocen los problemas que tiene, ¿vale? Tú, Totalmente, sí, en tu sí. experiencia, por ejemplo, que tienes ya una agencia consolidada, ¿tú qué crees que, o qué consejo se podría dar a una persona que está empezando? Yo tiraría por ahí por donde tú lo has tirado y también hay que tener en cuenta, ¿sabes? En el momento que empecé, ¿qué me pasaba a mí? O sea, si estás empezando en un sector que está muy verde, ¿vale? Y que hay muy poca gente, yo sí que diría que puedes ir un poquito más en abierto, ¿no? Abrir un poquito más el abanico, que es lo que me pasó a mí. Yo iba, sobre todo, a empresas B2B, pero sé que aún me podía nichar más, ¿sabes? En ese momento no lo hice, ¿por qué? Porque el sector estaba tan verde que Mm, había posibilidad de hacer muchas cosas, ¿sabes? La gente no entendía muy bien lo que se podía hacer. Entonces, claro, yo tenía que ir educando a toda esa audiencia. Y cuanta más audiencia educara, mejor, porque más clientes iba a tener. Pero con el tiempo, pues esto ha ido madurando, obviamente. Y la clave yo te diría que ahora es centrarse en un nicho en específico. O sea, tenemos una red que es una pasada, ¿sabes? Y que muy poca gente está explotando. Ahora hay más gente y más personas de influencia que se están uniendo a esta red. Yo no creo que sea casualidad, ¿sabes? Está creciendo muchísimo últimamente. Y quien aproveche esto es como, yo qué sé, los inicios de YouTube o Instagram o lo que sea, ¿no? vaya, vaya. Las personas que estén al principio son las que van a permanecer, porque se van a hacer una marca ahí y son las típicas que tú ya ves y sabes, hostia, este tío es referente de esta plataforma, ¿no? Mm. Entonces yo te diría que eso, que la clave aquí es poder centrarte en un nicho, ¿no? En el que tú conozcas, sepas los problemas que tiene, los deseos que tiene y los impedimentos, las cosas que he intentado ya. Y a partir de ahí, pues con contenido atacar. La mejor forma que yo he visto de impactar a esa gente y de educarles es con el contenido. O sea, Muy bueno. nada más funcionando mejor que el inbound. Mira que yo he utilizado herramientas de outreach, he hecho campañas, he hecho mil cosas, pero los americanos lo decían cuando yo me formé ahí, o sea, time on content, ¿sabes? Cuanto más tiempo inviertas en contenido, más Mm, gente te va a venir. Es como si tienes que pasarte una hora o dos, tres haciendo un contenido. mm. Eso al final se ve reflejado y va a venir mucha más gente hacia tu perfil, hacia tu negocio y van a conocerte al final. Sí, a ver.
al final yo me imagino que a largo plazo, obviamente es mucho mejor que... Y eso, mira, te quería preguntar si habías invertido, por ejemplo, algo en publicidad, es decir, o había sido todo inbound. No, en publicidad no, pero sí que en bastantes herramientas de outreach, ¿sabes? En hacer campañas de email frío, en, yo qué sé, típicas Ah, herramientas como Lemlist, Wallaxy y tal. Al sí, principio sí, pero lo único para lo que lo hacía era para conseguir rápido los más de 500 contactos en claro, LinkedIn, ¿sabes? Que ya cuando tienes más de 500 te aparecen más de 500 contactos y ya la gente entra y ve que no eres un qué perfil bueno. pequeño, ¿no? Que ya tienes un poquito de recorrido. Eso a todos mis clientes se lo digo y la verdad que funciona bastante bien. Un consejo que podría dar es este. Mm, Crecer los contactos lo más rápido posible y lo bueno de esta plataforma es que cuando tú bueno, te comentan o dan like a tus publicaciones, al final toda la red de esa persona también lo puede ver. es verdad. Entonces, es publicidad casi gratuita, ¿sabes? Es una expansión. Cuanta más gente comente, más gente interactúe, más personas lo van a ver. Porque no solo lo están viendo las personas que te han comentado, te han interactuado, sino toda su red de contactos. Mm. Sí, no, mira, justamente a Beñat, que tú también lo conoces, hace pues casi un año hablé con él y él me comentaba que casi todos los clientes los cerraba por LinkedIn, ¿vale? Lo digo para las personas que lo estén escuchando esto ahora, es decir, que LinkedIn es muy buena red si sobre todo tu cliente está ahí. ¿Vale? Eso es. Y y con herramientas como la que vosotros tenéis, que además puedes generar ese contenido. Y luego ya hablaremos, porque hay una persona que sí que quiero traer, que conozco, que está metida en Wallet, que es tipo Wallaxy, ¿vale? Que Wallet está Sí, utilizando, por ejemplo, para prospectar, también utilizando inteligencia artificial. Por lo tanto, lo que tú dices, si además puedes hacer ese crecimiento, el cliente que tú tienes, traerlo a tu perfil y ir creciendo poco a poco con tu contenido y tal, oye, pues mira, tú eres tú eres el ejemplo de que puede funcionar. sí, totalmente. Al final, yo creo que es una mezcla de todo, ¿sabes? Al final, a largo plazo, obviamente, pues gente con tu contenido y tal van a venir mucho más educados. Pero hay que ir a buscarlos también. O sea, yo al Ole, principio me mataba y me daba un montón de solicitudes y hablaba con todo el mundo, comentaba a todo el mundo y estaba ahí al pie del cañón, ¿sabes? O sea, yo estuve publicando cada día sin falta y comentando cada día hasta que llegué a los 10.000 seguidores, mm, ¿sabes? Y, y a mí, a ver, algo también que la gente piensa es que tienes que tener una audiencia muy grande, ¿no? O sea, cuando ya tengas, si te diriges a un nicho y tienes a 2.000 personas que son contactos tuyos de ese nicho, es muy fácil cerrar, yo qué sé, que dos, tres, cuatro, cinco al mes. Es que es muy fácil. Al final, porque son cinco ventas, con que hagas igual 10 llamadas, cierres la mitad, o yo que sé, hagas 15 y cierres cinco, está bastante bien ya. Un sí. ticket mínimo de 2.000 3.000 estás haciendo fácil 10.000 15.000 euros al mes, Mm. Sí, sí, sí. ¿sabes? No, y además que tú lo sabes, que es decir, cerrar un proyecto que sea 2.000 3.000 no estamos hablando de ninguna locura, Claro, claro. es decir, que es factible. Sí, sí que a lo mejor muchas veces cuando yo he hablado de estos precios me dicen, hostia, es que eso es un huevo de pasta. Digo, para una empresa que factura 2 3 millones, pues hacer una inversión Sí, de 3.000 euros no es pasta si luego se va a ver correspondido. Y lo que estamos viendo con claro. esta tecnología que funciona. Y además, ya te digo, que vosotros en la agencia lo estáis llevando a cabo. Sí, sí, totalmente, Tony. Al final también yo veo mucha gente en este sector como que se prostituye un poco, ¿no? Por decir, ah, pues que me cierran a mí. O sea, tú sabes la de valor que le estás aportando y cuál le estás quitando a dos personas de esa tarea, ¿sabes? A una empresa. Entonces, ¿cuánto puedo cobrar si te estoy ahorrando igual al año más de 40.000 euros? Hostia, ¿Sabes? qué ¿Qué? bueno. 2.000, si es nada, ¿sabes? Ah, o incluso más. Ujú. Yo no lo hemos cerrado ese proyecto, pero presupuestado en uno de 80.000. ¿Sabes? Entonces, claro, eso no es tontería. Obviamente hay mucho más proceso, ¿no? Hay que Ya, mirar un ya. montón de cosas, mucho más largo, pero cerrar uno de 2.000 3.000 o sea, está bien. Y es relativamente sencillo si le aportas el valor a ese cliente. O sea, aquí yo en LinkedIn la objeción del dinero, sé que si me dicen la objeción del dinero es porque no está viendo valor, no es porque no lo tenga. Que una empresa gana 2.000 3.000 euros lo puede sacar. Mm. Sí, 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 y al final, bueno, tú porque también estás en otro nivel además de ya tener una agencia, pero sobre todo cuando empiezas, que eres autónomo, y tal, muchas veces por querer tener clientes, pues
abrimos el abanico también un poquito, oye, pues mira, al que venga. Pero como tú bien dices, cuando una empresa ve realmente el valor y está dispuesto, oye, a cerrar ese proyecto porque es una inversión, ellos lo ven como tal, pues sí, sí que es bastante Claro. factible. Y, oye, David, una pregunta. Tú ahora mismo, tal y como estamos en el momento actual de la inteligencia artificial, ¿vale? ¿Cómo lo ves en 5 años? Es una pregunta que me encanta hacer a la gente del sector. Y yo te diría que es que yo hace 2 años no sabía ni que existía la IA, ¿sabes? Entonces, yo te diría, te podría decir, ¿no? Pero es que están, no hay un camino trazado. ¿Me entiendes? Yo creo que estamos en un banco de niebla que aún falta por atravesar. O sea, en cuestión de 2 años hemos pasado de imágenes con ChatGPT que daban asco y Es las verdad, tío. letras no se... a imágenes que la gente no sabe si son reales o no. ¿Sabes? Y que estén dudando. O sea, el cambio ha sido brutal y esto cada mes, tú lo sabrás, salen cosas nuevas, hay que estar muy actualizado. Lo que servía Vaya. hace 6 meses ahora ya no sirve. Sí, sí, ¿Sabes? sí. Entonces, probable, yo te diría que no me puedo imaginar ni a un año vista, o sea, no me quiero imaginar en 5, ¿sabes? Obviamente mucho más evolucionado y mucho más implementado ya en el día a día de todo el mundo, ¿no? No a nivel solo empresarial y tal, porque ahora sí, la gente, pues yo qué sé, lo típico, ¿no? ChatGPT y tal, pero le dices Gemini igual y no sabe ni lo que es, ¿sabes? O sea, conocen como lo mainstream y no creo ni que las personas lo utilicen bien, porque yo veo mucha gente y sobre todo en formaciones que he dado y tal, que lo utilizan como si fuera Google. ¿Sabes? Y no es un buscador. O sea, yo he hecho lanzamientos de mini proyectos y tal, he desarrollado código, o sea, yo no soy un perfil técnico, he desarrollado código con IA, un montón de cosas, hay un montón de herramientas, ¿sabes? Al final es como un copiloto y un empleado más, ¿sabes? Sí, Yo sí, lo, sí. lo, lo único cierto es lo que dicen de que van a haber unicornios, ¿no? Y empresas multimillonarias que van a ser 5 o menos de 10 seguro. Entonces, eso es lo único que sé. Y espérate que no se quede una persona sola, ¿no? El típico solopreneur con miles de millones facturando. Sí. Mira, en una entrevista que tuve con Pablo López Manglano, ¿vale? Que Pablo tiene una academia de IA, pues él me comentaba esto mismo, me decía, Tony, es que yo el futuro sí que lo veo de aquí a 5 años, una empresa que pueda llegar a 1.000 millones, pero que esté uno solo, y lo demás gestionado por IAs. Y ya está. Dice, es Claro. casi como que será un inversor. Él me ponía ese ejemplo. Sí, sí, o incluso es que un único supervisor, ¿sabes? Que él va a tener que hacer lo justo, igual con hablar, bueno, si tienes servicio, pues igual hablar con clientes, pues si tienes Y a lo producto, mejor eso y ya imagínate, está, ¿eh? ¿no? Usas estilo Clay o algo que han conseguido el unicornio hace relativamente poco, no sé, o sea, al final en unos años a saber cuántos quedan ahí, Mm. ¿sabes? Sí, sí. Entonces, yo creo que ese es un poco el tema y al final es difícil predecir qué va a pasar, porque ya te digo, hace un año y medio es que las cosas estaban totalmente Ya diferentes. ves, tío. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Y una cosita. ¿Próximos proyectos así que tengáis o preferís aterrizar un poquito en el momento en el que estáis? Por ahora, sobre todo, prioridad escalar el SaaS, ¿sabes? Al Claro. máximo número de personas. Y ahora te contaré porque, bueno, ha habido un Ahora cuenta, cuenta. acontecimiento. Te lo cuento ya, ¿vale? Pero bueno, nos contactó un fondo de inversión hace un par de días, ¿sabes? Mm. Entonces, de Nueva York y tal, y bueno, no hay nada cerrado, ¿sabes? Y te lo digo aquí, igual lo gafo, pero bueno, si no, saldrá otro, estoy seguro. Pero bueno, nos han contactado y vamos a hablar con ellos y tienen interés en invertir en la plataforma, verla y tal, y entonces puede ser una Hostia, puerta. hostia. Mira, joder, mira, es algo que no había pensado, pero también puede haber eso, fondos de inversión, gente que quiera invertir en empresas como esta que digo, oye, le veo un potencial muy grande. Hostia, qué bueno, tío, muy interesante, ¿eh? Hostia, Sí, 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 o sea, ojalá. ya te digo, nos vemos entre mañana y pasado, ¿sabes? Con ellos. Pero bueno, pinta bien, ¿sabes? Son inversores, ¿sabes? Que se Sí, dedican a sí, sí. invertir en startups. Sí, sí. Oye, Y yo creo que y os han contactado ellos, claro. Os han... sí, o sea, me escribieron por LinkedIn, tío, que han visto la plataforma y tal, otra vía, o sea, de hacer conexiones, ¿sabes? Si no tuviera yo un perfil así igual, pues no me hubieran escrito, ¿sabes? Si ya han visto el contenido, tal, he explicado un poco números así en público, obviamente sin decir mucho detalle, ¿no? Pero como he explicado cosas y igual han visto potencial, pues les ha llamado la atención. Mm. Joder, tío, pues mira cómo ojalá, ojalá. Pero por lo menos, mira, eso.
también me imagino que para vosotros decir, hostia, mira qué trabajo hemos hecho y estamos realizando, que, oye, se pone en contacto con nosotros a ese nivel, que quieren apostar por nosotros. Sí, sí, Joder, sí. qué guapo. La verdad, a mí me ha sorprendido eso, ¿sabes? Y encima que, o sea, que no fueran ni de España ni tal, ¿sabes? Son un fondo de inversión de Nueva York Hostia y, puta. o sea, bastante grande, ¿sabes? Y esta gente, al menos, me gusta porque la mentalidad que tienen es diferente, ¿sabes? En cuanto a empresa y en cuanto a startups y tal. Entonces, puede ser una buena opción. Joder, pues tío, ojalá. Pero para que veas, tío, luego dicen, ¿no? Que en España tal, en España hay un huevo de talento, tío. Hay un huevo de talento. Y de verdad, cada vez que me encuentro a alguien con el que hablo y los proyectos que tiene tal, lo pienso, digo, hostia, la verdad es que sí, no tenemos nada que envidiar a nadie, ¿eh? También te lo digo. Qué va, sí. Sí, sí, no, no, creo que sí. Aquí lo único que falta es más constancia y ya está, ¿sabes? Al final, pero hay, mira, Globos, mira Wallapop, es que hay un montón de startups que son Que sí, 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 increíbles. sí, sí. Brutal, tío. Pues escucha, David, muchísimas gracias por tu tiempo, tío, por haberlo comentado algo, haber comentado todo, tío. ¿Hay algo que te gustaría, así, que quizás nos hemos quedado sin comentar? No, a nivel general esto, o sea, ahora próximos pasos, seguir escalando también la agencia, el SaaS sobre todo principalmente con esta noticia, bueno, que nos ha llegado esta semana, ver un poquito posibilidades y nada, y seguir creciéndolo, ¿sabes? Y también seguir aportando valor en cuanto a LinkedIn, porque es algo que veo que a mucha gente también le interesa y le llama la atención, ¿no? Sobre todo eso de montar sistemas para la plataforma y nada, esa es la visión para el próximo año y próximos año y medio, dos. Entonces, ahí está el foco. Ok, tío, pues perfecto. Oye, pues nada, tío, muchos éxitos y que yo lo vea de cerca. Bueno, seguro que sí. Venga, David, tío, un abrazo. Genial. Muy bien. Chao. Pues bien, como estáis viendo, ha sido una locura porque David me dio acceso, lo probé en una semana y uno de los posts que hice llegó a casi 250.000 visualizaciones. Que para entendernos, en LinkedIn, tener lo que son, por ejemplo, 20.000 ya es todo un éxito. Así que imaginaos 250.000. Pero no solo que han sido esas 250.000 visualizaciones, sino esas oportunidades de negocio, gente que te descubre de nuevas. Toda esa gente, según va interactuando con el post o lo va compartiendo, va llegando a mucha más gente. Por lo tanto, es una oportunidad brutal. ¿Y el coste? Entrar dentro de Link entrar dentro de Link 360, echarle un vistazo y de verdad, simplemente por probarlo y sacar vuestras propias conclusiones. Así que nada, un abrazo, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.